¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su blog favorito, El Bochinche con Oscar Brown. En esta ocasión no tenemos a un artista, pero tenemos a alguien, es un profesional en lo que hace, muy preparado, está certificado en muchos lugares, en Italia, en Francia. Para empezar, es mexicano, orgullosamente, del puerto de Veracruz. De profesión es neurocirujano militar. Es uno de los mejores del planeta. Y de México, yo creo que si no es el número uno, es el número dos, porque él dice que su mentor es el número uno. ¿Quieren saber de quién se trata? Aquí les tengo un adelanto. Dios Padre me puso enfrente al doctor Inti Enrique Escamilla y afortunadamente caí en este hospital. Fueron los únicos que me dieron una segunda oportunidad. Estaba yo, y lo pongo entre comillas, desahuciada. El neurocirujano que me había operado anteriormente, hace años atrás, el cuello, había dicho que que yo ya no tenía que hacer nada de comedia musical. Lo que hicieron fue, me operaron lumbares y cervicales, entraron por enfrente y tengo yo toda la disponibilidad, vamos, él me da toda la seguridad de que yo puedo regresar a volver a bailar y a hacer acrobacia. Ya empecé mi rehabilitación, ya estoy haciendo ejercicio, estoy con mi nieto, ya empezamos el trabajo. ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta que sí es uno de los mejores del planeta? Con ustedes, el doctor Inti Enrique Escamilla Rodríguez. Estoy para servirte, me presento. Yo soy el doctor Inti Enrique Escamilla Rodríguez, soy un profesionista formado en el ejército, soy médico cirujano militar. Yo te agradezco mucho, igual que me concedas este tiempo. Yo creo que te puedo considerar mi amigo en muy poco, hemos interactuado poco, pero la verdad es que soy una persona muy simple en ese aspecto. Creo que las buenas personas pueden lograr muchas cosas y de ahí pueden hacer muchos proyectos. Yo soy neurocirujano militar por la Escuela Médico Militar y posteriormente el ejército tiene una escuela específica que es la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y esa escuela se llama la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, que todos los que tenemos una carrera podemos hacer un posgrado. Yo ahí hice la especialidad de cirugía de cerebro y columna, que es neurocirugía, y posteriormente me fui a Italia a hacer un año en un fellow en un hospital pediátrico para hacer neurocirugía pediátrica, y posteriormente llegué de Italia y me enviaron a Francia por una beca, obviamente que me gané, para hacer 2 años y medio más en París, en el Hospital de Niños Enfermos de París, el Hospital Niquet Enfant Malade, neurocirugía pediátrica y fetal. Yo soy neurocirujano de adultos y neurocirujano de niños. Mi especialidad realmente abarca cráneo, cerebro y columna degenerativa, columna traumática, columna tumoral en adultos y niños. Entonces creo que tengo una formación bastante completa en el tema que vamos a tratar hoy, que supongo que es columna. Espero que esta entrevista sea visto por mucha gente, que si no es la persona que tiene el problema de salud, pues algún familiar, para que le hagan llegar la información, sepan de usted, porque definitivamente el mundo tiene que saber que en México tenemos a un neurocirujano de primer mundo. Entonces vamos a empezar con un poquito de información personal y después nos vamos a la parte profesional. Usted es de Veracruz. Puerto de Veracruz. ¿Y cómo es que usted llega a ser neurocirujano con una trayectoria tan grande? ¿Qué lo inspiró a ser neurocirujano? Desde pequeño yo me crié en el sur de Veracruz, en Cuichapa, Veracruz. Mi padre es ingeniero petrolero, es ingeniero químico, pero siempre se desarrolló en petróleos mexicanos. Y entonces ya sabes que de pequeño, pues, ¿qué quiere ser? Pues lo mismo que tu papá, su hijo varón único, pero alguna vez me operaron y recuerdo haber ido a la casa del doctor a que me hiciera esa intervención, porque fue una pequeña intervención de consultorio, y recuerdo que a los que tenía yo 7, 8 años, llegué a la casa, tocamos el timbre, o sea, se oían carcajadas de niños en la recámara de arriba, y el papá como que le estaba dando almohadazos, estaba jugando con sus hijos. Entonces bajó con nosotros el doctor, bajó en pijama, pero con una bata. Dame unos minutos para que pegue la anestesia y entonces regreso contigo. Subió al cuarto, yo supongo que de sus hijas, se volvieron a oír carcajadas de las niñas. Y yo dije, yo quiero ser doctor porque cuando sea grande quiero jugar con mis hijos y trabajar al mismo tiempo en el mismo lugar. Y es lo más alejado de la realidad porque nunca estás en casa. Pero bueno, a fin de cuentas esa es la parte donde dices, quiero ser médico, ¿no? Y entonces cambias el speech de chiquito de ser como tu papá ingeniero a ser médico. Y después mi madre, pues aprovechándose de la situación, me dijo, pues si tú quieres ser médico, tienes que ser médico militar.
Y entonces empiezas el speech a repetirlo. Yo voy a ser médico militar, porque los médicos militares son muy buenos. En ese tiempo mi madre lo decía, ahora lo dudo. Y ya más grande, como a los 10, 11 años, un día se sentó y me dijo, pero tú tienes que ser médico militar, pero tienes que tener una especialidad que realmente valga la pena. Yo creo que todas valen la pena, pero en ese momento me lo dijo así, o tú tienes que ser cardiocirujano o neurocirujano, porque eso implica mucho esfuerzo y supongo que mucha bonanza vendrá. Y entonces el speech cambió, entonces yo quiero ser médico militar neurocirujano. Toda la vida lo dije hasta los 17 años que ya vivía yo en la ciudad de Veracruz. Tú ya tienes amigos, vas a entrar a la universidad, ya pasaste el examen. Yo quería ser médico, obviamente, a la Universidad Veracruzana, pero de pronto llegó mi madre y me puso los papeles y me dijo, mañana es el último día para inscribirte para el proceso de admisión de la Escuela Médico Militar, ¿vas a ir o no? Toda la vida había dicho que sí. Agarré los papeles, muy a mi pesar, porque ya tenía yo un lugar en la Universidad Veracruzana, y presenté examen y fui de los pocos agraciados que nos quedamos. Es un proceso de selección bastante pues meticuloso, donde nos hacen exámenes físicos, psicológicos, de valor y psicométricos. Pasé los exámenes, pues con muchas ganas de cambiar mi mundo, y eso fue justo, ¿no? Llegar a la Escuela Médico Militar, empezar a los 17, 18 años, pues el ambiente a veces es hosco con los militares. Al principio, ¿no? Dejar la casa y empezar una carrera así, pues fue difícil. Y después, con el tiempo, pues le vas agarrando mucho amor y mucho cariño a lo que haces. Y bueno, hasta este momento que cumplí el hecho de la neuroprogramación que traía yo de la adolescencia, de ser médico, cirujano militar y neurocirujano. Y ya esta parte de la pediatría, de la neurocirugía pediátrica, me nació después, cuando roté por hospitales donde vi que los niños se recuperan súper fácil, les va muy bien. Son un grupo de pacientes que siempre están animados. Y entonces combiné lo de adultos con lo de niños. Pero bueno, soy cirujano de cerebro y columna en adultos y niños. El que usted haya estado becado por el ejército, que lo hayan enviado al extranjero a prepararse, en este momento, después de tantos años, ¿todavía tiene algún compromiso con el ejército? Claro, yo de hecho estoy transmitiendo desde el Hospital Militar de la Mujer y Neonatología, un hospital militar donde se atienden las partes ginecobstétricas, pero también está el hospital inserto aquí, está el Hospital Pediátrico Militar, tengo mi oficina aquí y opero aquí y en el Hospital Central Militar. Yo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y cuando se necesita estoy para el ejército, prácticamente con la deuda de retribuirle al país lo que me permitió por medio de becas en el extranjero. Pero te comento, fíjate que el espectro es un poquito más grande. Antes de comentarte sobre la columna y sobre los pacientes y cómo podemos mejorarle la calidad de vida, porque la columna significa dos cosas cuando está afectada: dolor que llega a ser incapacitante y debilidad. No te permite desplazarte, no te permite tomar las cosas. Si es un aspecto cervical, en parte superior de la columna, no te permite realizar cosas que requieren la fineza de tus manos porque están entumidas. Pero antes de comentarte esto, te voy a decir que entiendo muy bien a mis pacientes, porque una de mis aficiones es montar a caballo, y dicen que solo no se cae del caballo el que nunca se ha montado. He caído muchas veces del caballo, tanto que en una de esas caídas, que fue muy grave, tuve una fractura vertebral y hernias de disco. Soy un paciente operado de columna, entiendo perfectamente lo que es tener un calambre, dolor permanente, no poder encontrar una posición, no poder dormir, no poder tener una relación sexual, no cargar a tus hijos porque tienes dolor de columna lumbar en este aspecto. Y conozco ese dolor neuropático que lo describen los libros, y todo lo que nos diga un libro, mientras no lo hayas vivido, no puedes entender. Como usted dice, los libros explican claramente problemas de una lesión cervical, una rodilla, la cabeza, lo que sea, están en los libros. Pero la parte humana para mí yo creo que es muy importante, porque, bueno, ustedes como médicos están tratando con un ser humano, no es solamente un muñeco dummy con quien practicar y el que sigue, ¿no? Muchas veces está en riesgo la vida. Y creo que el que usted haya tenido un accidente y haya tenido que ser operado de la columna lo vuelve una persona más sensible y más humana. Eso es muy bueno. Digo, no es que sea bueno que se haya caído, pero es un factor el que sea más humano al momento de tratar a su paciente. Mucho más sensible, y esto hace que cambie mi abordaje para patologías de la columna y del cerebro, pero específicamente de la columna, porque cuando alguien me habla de su dolor crónico, de no poder dormir, entiendes que el dolor va muy asociado, cuando es crónico, a un aspecto de depresión. Quiere decir que el paciente que tiene un dolor crónico va tolerándolo cada vez más, va haciendo su vida lo más normal posible, pero su vida se va poniendo gris porque siempre está el dolor presente. Prefiere no salir con la familia, prefiere permanecer sentado
todo cuando pues, hay una fiesta y hay que bailar, porque con el tiempo el estímulo doloroso lo que va haciendo es que entiendas que así es la vida y no debe ser así. Específicamente la columna, por ejemplo, traumática, porque podemos hablar de columna tumoral, donde pues, hay un tumor y desgraciadamente no podemos hacer muchas cosas para mejorarla, o lo hacemos y quedan algunas secuelas, pero específicamente la columna traumática y degenerativa hay muchos tratamientos. En esa entrevista podemos hablar de algunos, pero las prótesis, los espaciadores interespinosos, la fijación con tornillos y barras y la liberación específicamente de las salidas de las raíces de los forámenes va a hacer que el paciente viva sin dolor y le cambia completamente la vida. Y es muy gratificante saber que alguien tenía este tipo de aspectos, que su vida sexual, que su vida de relación, que su vida de pareja, de familia, de padre, de madre, estaba gris, apagada, y de pronto lo operas y estos aspectos, después de una rehabilitación correcta, van a mejorar. Y obviamente el pago, el esfuerzo que tú mencionabas de muchos años de estudio, de muchos años de dedicarme a esto, está ahí cuando vienen y te agradecen, no en un regalo, no en, solo te dicen, mejoró mi vida. Y eso yo creo que es lo más gratificante que me puede pasar. Sí, por supuesto, el tiempo que se alejó de la familia por estudiar valió la pena. No solamente la familia, también los amigos. Se pierde uno cumpleaños, nacimientos de sobrinos, muchísimas cosas, ¿no? Usted decía que lo motivó a ser médico fue su mamá. Entonces, supongo que también ella es feliz, su padre, de que lo que hicieron estuvo bien hecho. La educación que le dieron tuvo resultados al ser una persona que está salvando vidas. No quiero que suene como alabanza, pero es real. Yo soy cantante y muchas personas admiran el trabajo de uno como artista, pero no salvamos vidas. Ustedes salvan vidas y eso realmente no lo puede hacer cualquiera. La familia es un tema sensible porque si tú ya eres médico militar, sales a las 3 de la tarde, vete a ver a tu familia. Lamentablemente, cuando empiezas a tener cierto éxito, el tiempo se te acaba. Tienes 3, 4, 5 pacientes, una cirugía, agendas. Cuando te das cuenta, llevas 4 o 5 días sin estar en contacto con tus hijos. Son buenos chicos, tengo 2 varones, uno de 14 y uno de 18. Ya una relación mucho más abierta, nos mandamos mensaje gracias a la tecnología, pero no puedes decir que no. O sea, te dicen, hay una persona mayor de edad que tiene una fractura de columna, tiene mucho dolor. No puedes tomar la decisión. No hay esa frialdad para decir que lo vea alguien más, ¿no? Tienes que ir. Yo espero algún día tener un poquito más tiempo, pero bueno, justo cuando yo pensé en estudiar medicina, la primera cosa fue que yo quería estar cerca de mis hijos, al mismo tiempo que bajabas, trabajabas, operabas, ganabas dinero y volvías a subir a los almohadazos. Pero después te entiendes que medicina requiere muchas horas de estudio, mucha dedicación. No es algo que puedas estudiar en línea. Ahora en la pandemia muchos estudiantes se quedaron en casa, cosa buena porque no se contagiaron, pero ahora que llegan a los hospitales, que ya se abrió la economía, empiezan a entender que los pacientes son un libro abierto y no hay ningún libro que te diga lo que exactamente tiene el paciente. El paciente siente, el paciente llora, el paciente está triste, el paciente trae problemas. Esa interacción con el paciente es la única que te va a enseñar a tratarlo, darte la experiencia, y entonces esto es ensayo y error. Entonces ampliarás tu visión. Bien, pues ya para entrar al tema, voy a empezar un poquito con la manera en cómo lo conocí. Yo tuve un accidente y he estado buscando quién me opere otra vez. El público va a ubicar muy bien a la persona que voy a nombrar. En la televisión salió una entrevista de Lola Cortés donde contaba que ella prácticamente estaba desahuciada. Acabamos de ver un fragmento al inicio de esta entrevista y al ver que ella da tan buenas referencias, la operó de cervicales o de lumbares, no recuerdo muy bien, descansó, al mes la opera de la otra zona de la columna y al mes ella ya está haciendo ejercicio, habla perfectamente. Al entrar por este lado se inflama la garganta. Yo la escuché y su voz estaba perfecta. Entonces el ver los resultados de Lola Cortés pues me motivan a buscarlo, que fue muy rápido lo poco que escuché. La entrevista no la encontraba y bueno, ahí como el nombre lo estuve buscando por todos lados. Ya para terminar, pues esta es la forma en que yo lo conozco. En mi caso, yo tuve un accidente, me chocaron, me provocaron 3 hernias cervicales, 3 lumbares. El seguro prácticamente estaba evitando pagar la cirugía, solamente me estaba tratando con medicamento. Esto se los platicó brevemente, después platicaré bien de esta situación, pero yo entendí que estaban tratando de evitar que yo me operara por los gastos. Y ahora entiendo por qué, es muy costoso.
costoso. Busqué otras opiniones porque el médico del seguro me trató muy mal. Me dijo, Oscar, es posible que mueras en el quirófano. Entramos por donde está la yugular, la vena aorta, fueron sus palabras. Podemos cortar, 1 milímetro se nos va y puedes tener un desangrado. Es muy posible, son situaciones de riesgo. Y con eso yo no quiero saber, por lo menos de este médico, ¿no? Que tiene muy buenas referencias pues de los resultados con otros pacientes que conocí, pero con esa manera de tratarme, que lo que yo le dije en un principio, es muy importante para mí la parte humana. Busqué otras opiniones y encuentro a un médico que me recomendaron. Después me enteré que no era neuro, pero había operado un amigo de la pierna y había quedado muy bien. Él es futbolista, quedó muy bien y ya estaba jugando. Él es un deportista de alto rendimiento. Yo no, yo soy cantante. Entonces, pues si él se recuperó en 3 meses, pues yo dije, yo también en 3 a 6 meses me puedo recuperar, pero me fue muy mal. Los dolores siguen, vivo medicado 24 horas al día, llevo ya 5 años viviendo de esta forma y yo necesito tener otras opiniones, y no es que esta sea una consulta. Ya había yo platicado con usted antes, pero para mí es muy importante que personas que están en situación como yo conozcan dónde pueden ir a una consulta y que sepan que las posibilidades de quedar bien son muchas, que su dinero además no va a ser para un experimento que vayan a decir, bueno, vamos a ver si queda bien. Pues yo creo que es muy importante el conocer personas que son expertos en el tema, pues como un neurocirujano. Y lo que mencionó hace un momento, que usted tuvo un accidente, eso a mí me da la tranquilidad de que cuando yo le diga tengo mucho dolor, me va a creer, porque conozco médicos que llega uno al hospital muriéndose del dolor y le quieren dar paracetamol, ¿no? ¿En qué momento como paciente puede tomar la decisión correcta de ir con el médico especialista? Llámese traumatólogo, neurocirujano o cualquier otra especialidad que tenga que ver con la columna. Cuando necesitamos una resonancia, cuando necesitamos una radiografía, una electromiografía, que son muy dolorosas y carísimas. Todos los tratamientos son muy costosos y confiamos en lo que nos dicen los médicos. En el caso de un médico particular, pues yo creo que es diferente porque sabe que es un paciente y es un cliente. Todo lo que le diga que lo va a curar va a invertir el paciente. En el caso de una aseguradora, confiamos prácticamente en lo que nos está diciendo el médico que nos asigna. A partir de ahora a todos les digo, tienen un accidente, soliciten todo, radiografías, resonancias, todo lo que pueda descartar que más adelante tengan ustedes una complicación, pero no todos hemos tenido la oportunidad que alguien nos diga esto que estoy diciendo ahora, ¿no? En el caso de Lola, cuando escucho cómo estuvo ella, yo sabía que ella estaba inmóvil y veo que salió muy bien de la cirugía. Yo que me puedo mover aunque tengo muchos dolores, pues creo que puedo estar mejor o por lo menos tener la misma calidad de vida que ella. No sé si podamos hablar de Lola, si usted puede platicarnos, que el público conozca el caso de Lola. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? De entrada te comento que en la formación de los ortopedistas, que ellos se llaman ortopedistas y traumatólogos, no ven la cirugía de columna como parte de su formación. O sea, aquel ortopedista que opere columna tuvo una formación anexa a esto. O sea, tuvo que ir a formarse a partir de haberse graduado de ortopedista. Son muy respetables, los aprecio mucho, tengo muchos amigos ortopedistas, pero sí, para operar columna tuvieron que haber tenido un posgrado de cirugía de columna. Y está en la diferencia de tiempo. Por ejemplo, yo de residencia hice 7 años, 2 de cirugía, 5 de neurocirugía. Ellos hacen 4 años y ven todo el aspecto óseo, pero específicamente la cirugía de columna tienen que formarse 2 años más. Entonces, tiene que ser alguien especialista de columna o un neurocirujano, específicamente neurocirujano, porque nosotros no solo vemos columna traumática, como en tu caso, que fue por un accidente, vemos columna degenerativa, sí, que es la más común, pero vemos también columna con tumores de las vértebras, tumores de los discos vertebrales, tumores de los nervios que están dentro de la columna, que está resguardada por las vértebras. Entonces, eso es parte de nuestra formación. Siempre entender que si voy a buscar un ortopedista o traumatólogo porque tuve un trauma, tenemos que preguntar bien si tiene formación de columna o va a invitar a alguien que tenga una formación. La segunda es la parte que me decías de la sensibilidad. Bueno, es evidente que yo no me tengo que enfermar de todo para saber qué es lo que siente, pero específicamente el dolor de la columna es un dolor urente, molesto, inquietante, que no te permite estar en una sola posición y que lo conozco perfectamente. En las lumbares en mi caso, pero es lo mismo en las cervicales. Diría yo que cuando es el momento de operarse, cuando hay dolor. Si tú tienes 5 años con dolor, ya te diste haber entrado en una cirugía de revisión. ¿Qué causa el dolor en el aspecto de la columna? La columna resguarda la médula espinal a nivel cervical, torácico y un pedacito de las lumbares, pero también resguarda las raíces que van a salir por cada espacio entre vértebra de arriba y vértebra de abajo. Salen raíces, así le llaman, y si lo viéramos en una forma esquemática, justo son como las raíces de un árbol, van inervando los segmentos a la altura donde salen. En el aspecto lumbar o en la columna
lumbar. La médula termina en el cono medular, segunda lumbar, entre la primera y la segunda, y de ahí todavía hay, dentro del canal medular, hay raíces que van a salir hacia los dedos, a la punta de los dedos de los pies, pero van a salir por cada espacio específico a los lados, entre vértebra de arriba y vértebra de abajo. Cuando hay disco que protruye, cuando hay una hipertrofia de unión de los huesos que se llaman facetas, hipertrofia facetaria, cuando hay una inestabilidad por movimiento de entre la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, lo que se va a machacar, la manifestación del dolor es dada por la compresión de una raíz, tanto dolor como debilidad. O si tienes dolor, en ese momento tienes que entrar a restaurar la anatomía normal, que es un foramen amplio, en el caso de las lumbares, y la estabilidad de la vértebra de arriba con la de abajo para que no machaquen prácticamente la raíz. En el caso de las cervicales, el abordaje es diferente. Si es el disco el que está protruyendo y aplastando las raíces, tiene que ser un abordaje por vía anterior, por lo que te decía el doctor, que se moviliza el esófago, la yugular, no creo que la aorta, pero sí la yugular, el paquete vascular del cuello y la carótida. Se moviliza, pero bueno, los que hacemos cirugía compleja todos los días, la especialidad así lo exige, tumores en bebés, tumores en adultos, fracturas muy catastróficas, se sobreentiende que el riesgo pues siempre va a ser el último, es fallecer, ¿no? Tanto en la cirugía o por una complicación infecciosa, hemorragia, después de la cirugía. Entonces, todos los que nos dedicamos a esto cotidianamente, no tendríamos por qué temer, en primera, porque no te pasa después de la experiencia. Es importante es tu formación, o sea, si tuviste un buen maestro, que en mi caso lo tuve, uno de los mejores neurocirujanos en el mundo que se dedica a esto, pues en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, donde yo me he desenvuelto, y mi maestro, Gerardo Arroyo Mayorga, es a fin de cuentas mi gurú, siempre lo diré. Él es médico militar igual, coronel, y me formó bastante bien, tanto para dos cosas: el aspecto técnico, porque nosotros nos burlamos, los cirujanos, nos burlamos, dicen, operar puede operar cualquier chango, ¿no? O sea, cualquiera puede operar, o sea, lo ves, lo intentas, lo repites, ensayas, y ensayo-error lo aprendes. Hay algo más importante que es el aspecto médico, y lo decimos nosotros, que un buen cirujano sabe cómo operar, un excelente cirujano sabe cuándo no operar. Y esto es muy importante. En tu caso hay que operar porque tienes dolor, hay que revisar, pero hay aspectos donde no debes operar, donde prepondera el aspecto económico, el aspecto administrativo de seguros, el aspecto, o sea, cuando esas cosas están entremezcladas, tú debes hacer un alto y decir, o sea, el paciente no lo necesita, o sea, esa no es la causa por la cual la debo operar. Al paciente lo tienes que operar por dos cosas: porque tenga debilidad o porque tenga dolor. Porque si tiene dolor, va a venir esta cascada que te comentaba de la depresión, de la falta de interacción con la familia, en el trabajo, va a perder el trabajo. O sea, tienes que entrar, explorar, revisar, regresar a la anatomía normal, lo que está protruido, lo que está fracturado, quitarle la compresión a las raíces. Cuando no pasa esto, cuando el paciente no tiene ni dolor ni debilidad, pero tiene unas hernias muy evidentes, no hay que tocar, punto, porque nosotros no debemos operar imágenes. Trae una resonancia, una tomografía, donde es evidente una fractura, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Deberíamos sentarnos, pensar cuánto beneficio le podemos ofrecer. Si la pregunta en tu caso es ¿cuándo me debió operar? ¿Cuándo empezó el dolor? Dolores es una situación muy, digamos, chistosa. Yo fungía como subdirector del hospital privado donde ella llega. Bueno, me comentan que hay una paciente que viene por dolor cervical. En ese momento traía mucho dolor en los brazos, creo. Pero bueno, Lola, ya la habrán visto en la televisión, es una persona hiperactiva, es una persona que no se está quieta, una muy mal paciente, porque yo se lo digo. Y me decía, doctor, es que yo vuelo Peter Pan, yo hago. Y entonces me dediqué a ver los estudios, no era mi paciente en ese momento, y veo unas hernias del tamaño del mundo y súper compresivas de las raíces. Y entiendo al ver la imagen cuando me dice, es que me duelen mucho los brazos, pero y el show tiene que continuar, doctor, yo tengo que seguirme moviendo. Y decía yo, no creo que sea muy grato estarse moviendo con ese tamaño de hernias que sí estaban comprimiendo las raíces, evidentemente, tanto cervicales como lumbares. Hacemos un poquito de amistad y me cuenta episodios donde ella salía al escenario, se le iba la fuerza de las piernas, caía y como podía con los brazos se levantaba, agradecía, pero el show debía continuar. Y me decía la misma pregunta: ¿cuándo me debo operar? ¿Cuándo me debí operar? Porque ahorita me duele, pero hay días que no me duele. ¿Y cuándo? Pues cuando perdiste la fuerza. Cuando estabas en un escenario y perdiste la fuerza, cualquier persona racional hubiera dicho, esto es malísimo. Pero Lola no. Lola siguió por meses, por años quizá, dando clases. Es un ser maravilloso. Y entonces me dice, doctor, ¿necesito cirugía? Sí, claro, necesita cirugía. Por ahí había algunos temillas con su seguro, con la Asociación Nacional de Actores. Tardamos una semana en operarla. Ella se puso en mis manos, pero no fue tan
tan de confianza, sino yo le dije, seguramente le duele, yo entiendo su dolor, el seguro o el médico que mandaron del seguro para que la valorara, le puso analgésicos y ella misma me lo dijo, es que con el analgésico se me quita por un rato y me va a volver. Como había el impedimento del seguro, le dije, bueno, no puedo hacer mucho, pero mira, si necesitas algún día y tú me interconsultas y yo con mucho gusto te opero o te digo qué hacer. Pasaron días, no recuerdo cuántos, y llegó en un grito. Llegó un día, me dicen, oiga, lo espera la señora Lola Cortés. En ese momento yo no sabía, no relacionaba que ella era actriz, porque ella sí me dijo, pero no puse mucha atención en esa parte. Creo que nunca interactué con sus personajes del mundo del espectáculo, yo no sabía mucho. Y entonces llegó un día y me dijo, ¿sabes qué, doctor? Opérame, por favor. Llego llorando del dolor. Y digo, es una mujer que su umbral del dolor es muy alto, o sea, que para que ella manifieste el dolor, entendiendo que es una persona que perdió la fuerza y tenía dolor durante los espectáculos y se aguantaba, pues yo creo que en ese momento era pues un dolor completamente incapacitante. De inmediato, o sea, vimos la parte administrativa, si no hay respuesta del seguro, vamos a hacerlo, pues veremos cómo se cubre. Le operé las cervicales en un inicio y 15 días después las lumbares. Se recuperó, ya la vi haciendo cosas con las manos y moviéndose y me mandó video y todo, y bueno, pues cuando quieras las lumbares, a los 15, 20 días estaba operándose de lumbares y a los 15 días estaba ya andando en bicicleta y haciendo, le digo, es una mala paciente, pues. Se pone a temblar porque me vas a disculpar, doctor, pero mira, ya ando brincando y ya ando haciendo, ya no puede ser mucho. La cirugía le fue bien. También hay que entender esto, es una persona súper disciplinada en el ejercicio, tú ves sus músculos súper tonificados, es una persona muy correosa, joven, entonces es una actriz súper comprometida en el aspecto de su físico, por lo tanto se recuperó muy rápido porque aunque las cirugías fueron abiertas, no fueron endoscópicas o no fueron de mínima invasión, pues sus músculos están muy fuertes. Hay pacientes que tendrán su misma edad, pero no tienen la misma actividad física, no tienen la misma fortaleza y la recuperación va a ser más lenta. Hay pacientes que el disco está lastimando mucho más la raíz, se va a recuperar más lento. También pensar que como a ella le fue bien, a los demás les va a ir excelente, pues es un halago, pero es errónea la visión porque específicamente tú como paciente, yo ya vi tus placas, tienes todavía compresión y tienes dolor, tienes que operarte. Ahora, imagina que ella tenía 2, 3, 4 meses de compresión en una raíz que estaba inflamada, una raíz que localmente producía citocinas proinflamatorias, producía un trastorno de su oxigenación por la vascularidad. Cuando a mí me preguntan, ¿cuándo es el tiempo de operar, doctor? Hoy. ¿Y por qué hoy? Porque ya tienes 1 mes, 2 meses de un proceso inflamatorio en tu raíz, de compresión de tu raíz. Yo no puedo garantizar si te operas en 1 año que aunque te quite la compresión, esa raíz va a quedar con un daño permanente, una neuropatía. En tu caso, por ejemplo, si tú me preguntas, oye, ¿cuándo me debió operar? Hace 5 años, hoy mismo, porque dentro de 3 años la raíz puede estar tan dañada, pueda reparar, aunque le quites la compresión, ya no se pueda reparar. Y eso va a hacer que el dolor permanezca. Los medicamentos ahí se ayudan muchísimo para regenerar la raíz, para quitar la inflamación. Definitivamente la ignorancia es la que nos hace cometer esos errores. A veces el soportar el dolor y decir, puedo vivir con este dolor, no es muy grande, pero estamos dañando más partes de nuestro cuerpo. Hay tratamientos alternativos, me los recomendaron, dicen que a lo mejor cirugía es la que no se hace, pues traté de evitarla. Entre las alternativas que tomé, conocí la ozonoterapia en 2 ocasiones. Me inyectaban el ozono a los lados de la columna. Después tuve que entrar a quirófano y directamente en el disco inyectan ozono y el ozono lo que hace es deshidratar el disco, libera la compresión, libera el nervio. Esto es lo que me dijeron los expertos en ozonoterapia, pero en mi caso nunca, o sea, realmente nunca me quitó el dolor. Posiblemente en mi caso está muy avanzado y a lo mejor algunas personas con lesiones más, por decirlo de alguna forma, podrían tener la alternativa de la ozonoterapia, pero lo comento porque muchas veces hay personas con experiencias de familiares que se operaron de la columna y quedaron mal. ¿Usted recomienda la ozonoterapia antes de una cirugía, o si hay dolor es mejor ir directamente con un neurocirujano en el caso de dolor de columna o compresión cause dolor en cabeza? Porque yo tengo problemas en las cervicales, 5 de cada 7 días yo tengo dolor de cabeza todo el día. ¿Usted recomienda la ozonoterapia? Esa es una muy buena pregunta. Imagina que en ningún hospital que yo conozca existe ozonoterapia, o sea, ni terapias alternativas. Y digo, toda la planeación en salud que se hace tanto a nivel gubernamental como privado, se hace por varios pasos basada en algo que se llama medicina basada en evidencias. Bueno, hay mucha gente que busca, o sea, aquí es una decisión dicotómica, o me opero o no me opero, y si no me opero, ¿qué me hago? Porque me sigue doliendo. Hay miles de pacientes buscando una opción, entonces hay miles de opciones. La ozonoterapia, la infiltración local, he oído que hay gente que se hace enemas
ozono y el dolor que produce un pellizco sobre la raíz, porque es realmente lo que hace el disco. No son dos discos entre una raíz, son dos vértebras que se acoginan. Es como una galleta de malvavisco. El disco se extruye o protruye y esa protrusión aplasta o comprime la raíz. No hay ninguna evidencia para nosotros que nos dedicamos a la columna. Y lo que te decía yo previamente, ¿cuándo no operar? Porque dice, es que el doctor me va a querer operar, ¿no? De hecho, el 75% de pacientes que vienen con dolor lumbar, hablamos de las lumbares, con lumbalgia, va a ser una lumbalgia mecanopostural, o sea, se agacharon, cargaron y lo que tienen es una contracción, una contractura refleja de los músculos que es muy dolorosa. Eso se quita con analgésicos y terapia. Encontramos una hernia, tiene dolor, lo mandamos a rehabilitación y se le quita y dice, ¿sabe qué? Del 100% que yo tenía, pues me queda un pequeño 10%, ese paciente no se opera. Se opera el paciente que tiene un dolor crónico, muy molesto, definitivamente no encuentra posición y que sabes que cuando lo mandes a terapia va a mejorar en un buen grado y al no quitársele, la indicación es operarlo. ¿La rehabilitación funciona? Sí, la rehabilitación hace que los músculos contracturados liberen esa tensión, liberarlos, la isquemia, falta de irrigación y la falta de oxígeno haga que haya dolor en el momento que hay algo que se llaman citocinas proinflamatorias y se traducen prácticamente en la percepción del dolor. Cuando nosotros damos analgésico, quitamos el dolor y podemos tratar la contractura y podemos dar rehabilitación. Si eso hace que mejore un paciente, no tiene por qué operarse. ¿Qué otros pacientes no tienen que operarse? Los que tienen una osteoporosis severa, cirugías conservadoras de las personas mayores, pero hay que valorar cada caso porque, por ejemplo, el aspecto de poner prótesis o poner tornillos y barras y poner cosas de titanio, que es el material que usamos, en una vértebra que se puede fracturar. Hay vértebras que parecen como mazapán. Cuando las tocas, se hacen polvo. Preguntas, ¿todos son candidatos a cirugía? Te diría, no. El aspecto económico mueve a muchos médicos. Operar una cirugía de columna es caro por los implementos que lleva y es caro porque es un procedimiento que lleva, en la formación del médico lleva mucho tiempo. Entonces, pues ellos sabemos que una columna pues salva la quincena o salva el mes, pero hay que tener mucha ética en decir, este paciente le va a ir mejor si no se opera, porque si se opera se va a complicar, independientemente que los pacientes cargan otro tipo de patologías, o sea, puede ser cardiópata, neumópata, puede haber tenido infarto, o sea, y someter a alguien, como tú decías, con los anestesiólogos son mis amigos, no puedo hacer mi trabajo sin ellos, y entiendes la responsabilidad que cargan durante los minutos de la inducción, de la intubación, el monitoreo transoperatorio, y son gente que prácticamente tiene que estar al 100% comprometida con lo que hace, pero en el aspecto de las cirugías, no todos los pacientes son candidatos y hay que ser muy sincero. Lo que te debe mover es cómo lo ayuda. A lo mejor el término es muy burdo porque se usa para mercadotecnia, pero lo utilizamos también en los hospitales y en el ámbito médico. Costo-beneficio. El costo no es económico, sino el costo de abrir, provocar una hemorragia, someterlo al riesgo de tener una complicación como una infección o algo más, contra el beneficio de quitarle el dolor y que tenga una vida lo más saludable posible. Entendiendo que el dolor respecto de los pacientes con una columna degenerativa o traumática es muy molesto, no los deja dormir, cambia su vida. Si tú le pudieras comentar a tu auditorio cómo ha cambiado tu vida con este dolor, es algo muy significativo. No es un evento aislado en el tiempo, es algo que has arrastrado por mucho tiempo y que ha cambiado tus decisiones, tu trabajo, todo. Entonces, entendiendo que los pacientes son integrales y que tú eres un hombre joven, hay personas más grandes que la vida se les complica completamente con esto. Y cuando tú te sientas frente al paciente y te cuenta, tú tienes que decidir si ofreciéndole una cirugía vas a mejorar un poquito o mucho. Simplemente tienes que ser sincero y decirle lo mejor no se opere. Mire, aquí están estos medicamentos que van a ayudar con el dolor, estos que van a ayudar con la contractura, esta es la terapia que deben darle y con eso vas a mejorar mucho más. O sea, no todo es cirugía. Y te decía que un excelente médico sabe cuándo no operar, ¿no? Y eso es algo que creo que se debe llevar a tu auditorio porque habrá pacientes que vengan con la esperanza de que les quite las molestias y saldrán con una receta para medicamentos y sí un monitoreo cercano y estar viendo cómo están, pero la cirugía no será opción para ellos. Bien, yo quiero contar al público un poquito más de mi caso y estoy tratando de causar conciencia, así que sean más responsables. Yo estoy padeciendo, llevando 5 años esta vida que es tormentosa, no la quieren, no puedo dormir, pasan 2 o 3 días sin dormir, siento los nervios alteradísimos, siento mi corazón súper acelerado y no fui el culpable de mi accidente. Si yo hubiera sido el imprudente, pues bueno,
merecido lo tendría, ¿no? Pero el seguro no respondió como yo esperaba y no iba a esperar más tiempo, poner en manos de alguien. Me estaba diciendo prácticamente, si mueres, pues yo ya te dije, ¿no? Entonces, con ese temor, yo decidí no operarme con ellos. Todos mis tratamientos los pagué yo. Eso es gastar muchísimo dinero. Realmente no quiero decir cifras porque no quiero espantar a la gente, pero podemos evitarlo. No tomar y manejar, no usar drogas y andar en la fiesta causando imprudencias con las carreritas de auto. Yo he sido muy sano, nunca me he drogado, no tomo, me cuido mucho. He sido una persona que hacía ejercicio, hice jazz, hice ballet, vivo de mi voz porque canto en una orquesta, la orquesta que todos conocen, Las Estrellas de Nietzsche. Y ahora con la pandemia dejamos de trabajar. Creo que fuimos el sector más castigado en la sociedad. Se olvidaron de los artistas. Quien pudo tener un ahorro pues sobrevivió, pero son años de estar ahorrando. Bendito Dios, teníamos esa posibilidad, pero pues vendimos casi que hasta el marranito, ¿no? Todo esto lo digo primero para causar conciencia y que la gente sea responsable, y que por un segundo, por andar en la diversión de forma imprudente, les va a cambiar la vida. Pueden dañarle la vida a alguien o se la pueden dañar a ustedes. Aparte de mi caso, tuve una amiga que, bueno, ya falleció. Ella tuvo un accidente, salió de la discoteca y se iba para su casa a 2 cuadras, y el amigo con el que había salido manejó alcoholizado. Chocaron, a él no le pasó nada, pero ella sí. Inclusive le tuvieron que poner una placa en la cabeza, también cervicales, pero después vinieron problemas, y platicando con ella me decía que pensaba que por el titanio le había salido un tumor, le dio cáncer. Estuvo luchando mucho tiempo hasta que el cáncer le ganó y tristemente la perdimos. Entonces yo me quedé con esa duda porque ya no lo investigamos, pero una placa puede causar alguna reacción como provocar cáncer. Las prótesis específicas que se ponen en el cuerpo les llamamos material inerte, o sea, material que no va a provocar una reacción inflamatoria. En algunos casos se va a reabsorber, o en el caso del metal no va a provocar algo más. Yo creo que el tumor de tu amiga era de otro origen o ya estaba ahí previamente, ¿no? Y la gente creo que debería saber que no. Si hay complicaciones, por ejemplo, si este material se maneja de una forma no estéril, pues puede llevar una bacteria, puede provocar un absceso y puede provocar una catástrofe ahí, pero si se hace de forma correcta, con las medidas adecuadas, y te voy a comentar que yo cuando opero me vuelvo una mega diva y pobres enfermeros me odian, ¿no? Pero soy súper estricto en el lavado de manos, en el calzado de guantes, en si contaminaste algo te me cambias, porque justo va la seguridad del paciente y tu prestigio de por medio. Yo los quiero mucho a los enfermeros, pero me sufren cada vez que entro porque es así, es extenuantemente perfeccionista, pero no, realmente no hay ninguna relación entre tumores, cáncer y las prótesis. Yo opero tumores de bebés, tumores intraventriculares, tumores parenquimatosos, o sea, todo lo que sea cerebro de adultos y bebés, ¿no? Independientemente que el trauma, la hemorragia, la fractura del cráneo, pero tumores todos, y columna, ¿no? Columna cervical, torácica, lumbar, se operan los tumores. Es una especialidad muy larga, esa es la verdad, es una poca gente nos dedicamos a esto porque dejamos media vida ahí adentro. Yo hice 9 años y medio de residencia, 3 años y medio en el extranjero y 6 aquí, 2 de cirugía, 4 de neurocirugía. Entonces, poca gente se avienta ese compromiso, a menos que realmente quiera hacerlo, pero los que lo hacemos no es tan complicado. Y después, como alguien te preguntaría, ¿es complicado cantar y bailar y aprenderte los pasos? Yo que tengo 2 piernas izquierdas, es súper complicado. Mira, es lo más fácil del mundo. Bueno, la neurocirugía no es lo más fácil del mundo, pero te adaptas y creces y mejoras con la práctica, con un buen maestro, con un buen tutor, y de eso se trata la vida, ¿no? También de retos. Pero yo creo que específicamente hablando de la columna, los tumores de columna son otra patología que no se trata con lo que dijimos con prótesis, o a veces son cirugías pues muy cruentas para intentar quitar lo más que se puede de tumor, y el pronóstico para los pacientes pues depende del propio tumor y no de la cirugía, ¿no? Hay tumores que son radiosensibles, quimiosensibles, y que esto es una participación dentro de todo el tratamiento de un paciente tumoral. Pero hablando de cáncer, hablando de tumores, es un equipo multidisciplinario siempre, ¿no? El neurocirujano no solo va a quitar el tumor, el meningioma, él tiene que apoyarse en el aspecto oncológico y decidir si le da terapia
coadyuvante. Nosotros no podemos quitar todo el tumor a veces porque está adosado a estructuras vasculares. La vas a dejar sin mover la cara, la vas a dejar sin mover medio cuerpo. Entonces lo dejas ahí, pero existe la radiación, el gamma knife, existe la quimioterapia, o sea, existen otras alternativas que terminan el trabajo o que previamente se pueden hacer para disminuir el riesgo de que quede algo, por ejemplo, la embolización de los tumores. Okay. Es un tumor y lo que haces es, por medio de radiología intervencionista, por una punción en la femoral, llegan hasta el tumor, le ponen ciertos medicamentos o productos que hacen que se infarte solo el tumor y entonces disminuya su volumen y luego así y quitas la mayor parte pues, o la totalidad, ¿no? Entonces esto es multidisciplinario y es obviamente cirugías sumamente complejas y que necesitan una comunicación muy franca entre diferentes especialidades. Bueno, ya para terminar, porque sé que abusé mucho de su tiempo, sé que es una persona muy ocupada. Esto es importantísimo. Ahora está, no puedo decir que de moda, pero mucha información sobre el CBD y el THC, los beneficios del cannabis. ¿Usted realmente lo recomienda para las personas con epilepsia, que tienen algún otro problema neurológico y que con los beneficios del cannabis hay algunas personas que han mejorado? Muchos médicos consideran que no es bueno el consumo de estos productos porque no está legalizado, pero bueno, hay medicamentos como la oxicodona que está legalizado, pero es peor que el consumo del CBD o el THC o la marihuana como tal. Los problemas pueden ser adictivos, que además que es carísimo. La oxicodona es un medicamento que es controlado, necesita uno un documento de la COFEPRIS para poder tener el medicamento. ¿Usted recomienda el uso del CBD y el THC como algo complementario del tratamiento que usted como neuro le da a sus pacientes? Cannabidiol está súper indicado en ciertos casos, en ciertas crisis. Lo manejamos muy específicamente, pero les va muy bien. O sea, les va muy bien de que les cambia la vida, les quita las crisis. El cannabis tiene muchos usos y uno de ellos que realmente funciona es eso. Ahora, no todos los niños con epilepsia les den cannabidiol, no les va a funcionar. Son cierto tipo de crisis específicamente espaciadas en cierto tiempo. Al parecer no tiene ninguna contraindicación con otras cosas. Les va muy bien, pero pues es uno de los tantos medicamentos que tenemos en la armamentaria de la salud. Yo lo que recomiendo es que vengan conmigo o que vayan con el neurólogo. De hecho, tiene muchas propiedades, nada más que tiene también el aspecto de la marihuana no está legalizada, punto. No hay gran cosa que discutir, les va bien cada caso. Pues muchísimas gracias, doctor. Fue un placer entrevistarlo. Esperemos que muy pronto todas las personas que están sufriendo de algún problema de la columna o de algún problema de un tumor les pueda llegar este video y usted pueda tener a muchos pacientes y los ayude a tener una mejor calidad de vida. De verdad valoro mucho su tiempo. Espero verlo muy pronto pues, en una consulta y continuar con más entrevistas porque hay mucha información todavía. El público tiene muchas dudas y si tienen alguna pregunta háganmela llegar. En la próxima entrevista con el doctor yo le hago la pregunta y de esta manera también estamos ayudando a la sociedad. Siempre estamos buscando en internet cuando queremos información. San Google es el que nos ayuda a encontrar el producto indicado, el médico, para todo, ¿no? A usted me costó un poquito de trabajo, yo supongo que es precisamente porque está muy involucrado con el ejército, pero tengo entendido que también atiende de forma particular. Algún teléfono, algún nombre de algún hospital privado, sería muy importante para la población que lo pueda localizar. 722-267-4484, ahí les agendamos la cita, pero tiene un apartado específico para consultas y los dirige con mi secretaria. Con respecto a dónde estoy, pues yo estoy establecido donde están los hospitales de la Defensa Nacional, que es aquí en la zona frente a Polanco. Yo tengo consultorio aquí en Polanco, pero soy médico de la red de Grupo Ángeles, entonces donde hay un Hospital Ángeles puedo ir a operar. Soy médico de la red de Star Médica, donde hay una Star Médica puedo ir a operar. El Hospital Satélite por acá por la zona norte, el Centro Quirúrgico Satélite, o sea, hay muchos hospitales donde yo puedo entrar. Y si no estoy credencializado y alguien necesita que lo opere y está en Puebla, por ejemplo, y es un hospital privado, se manda a certificaciones, se mandan los papeles y te dan forma de operar. O sea, no hay ninguna limitación en ese aspecto. Trabajo con todas las aseguradoras. Me refiero a que me puedo ajustar a honorarios de las aseguradoras. A veces no, porque son aseguradoras que te dan muy poco, pero en general trabajo con todas. No tengo ningún problema con las aseguradoras. Estoy para servirte, Oscar. Cuídate mucho, que estés bien. Bueno, y espero que me permita más adelante hacerle otra entrevista. Voy a dar mi testimonio porque yo me voy a operar con usted. Realmente estoy desesperado. Los dolores son una locura. Vivo medicado. Ya empiezo a tener problemas con el riñón. No quiero tener que dializarme o algo por el estilo. Ya estoy yendo
yéndome más, a lo mejor muy lejos, pero no quiero llegar ahí. Entonces también para el público ya tienen toda la información, yo les voy a estar contando mi experiencia y muchas gracias por su tiempo, doctor. Nos vemos en la próxima. Recuerden su nombre, el doctor Inti Enríquez Camilla Rodríguez. Bueno, y el más importante porque la mamá fue la causante de que usted sea neurocirujano y que todos podamos tener la oportunidad de una mejor calidad de vida después de un accidente. Hasta la próxima y muchas gracias. Nos vemos en el próximo Bochinche con Oscar Brown.